En mi práctica docente 1 se me asignó a primer grado A con la tutora Elsa Verena Arévalo de Alvarado. En esta práctica esperaba que solamente observara cómo se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Sin embargo, además de observar, colaboré en otras actividades, como por ejemplo ayudar a recibir lecciones de lectura de las alumnas, trabajar con aquellas que aún se les dificultaba leer y escribir. Se me enseñó cómo ingresar la asistencia al CIGES y mi tutora me explicó cuáles eran las partes que conforman el libro de registro y cuál era su correcto llenado. Al finalizar el año lectivo 2019, participé en el llenado de certificados de las alumnas para poder promoverlas al grado superior inmediato, en este caso segundo grado, y también participé en la matrícula del año lectivo 2020. Saludos cordiales, voy a hablar acerca de mi experiencia en la práctica 1, práctica observacional, la cual se llevó a cabo en el Centro Escolar Napoleón Ríos y se me asignó como tutora a la profesora Elida Judith Rivas de Guevara. Con ella no tuve ninguna dificultad, fue una buena comunicación que se dio entre nosotras. En el momento de que la asignaron, ella fue muy amable y me explicó algunas cosas. El día que yo llegué, me presentó a las niñas y fue una experiencia bastante agradable porque al principio ella me explicaba cómo se hacían ciertas cosas. Lo único que me sorprendió fue que, aunque era de observación la práctica, se me asignó como tarea que debía revisar exámenes, guías, libros y que debía pasar asistencia en el libro de registro. Pero a pesar de todo fue una buena experiencia. En la práctica 1 se vivieron situaciones y experiencias que desde un principio nos dejaron ver que la teoría desarrollada dentro de los salones de clase de la universidad está muy alejada de lo que ocurre en el campo o en este caso en el salón de clase de las escuelas. Como ejemplo de este contraste puedo mencionar lo alejado que está el nombre de la cátedra con lo que en realidad se desarrolla en el aula. Para esto, la revista de la educación superior hace constar que la construcción de conocimientos en el aula se da por medio de actos de interacción discursiva mediados por la participación en actividades de aprendizaje conjunto, lo que constituye un acto educativo. Y de hecho fue así. Al momento en que empecé a interactuar con las alumnas, empecé a aprender el desempeño de cada una y también a orientarlas en los contenidos de las 4 materias básicas. Este fue mi trabajo en la práctica observacional 1 que desarrollé en tercer grado. Esta práctica es la 1, práctica observacional, como bien dice la palabra observacional. Nosotros fuimos a la escuela y me asignaron a la profesora Ana Silvia del Carmen Salguero. Esta maestra me enseñó y me inculcó todo lo que yo sé ahorita, cómo dar clases, cómo desempeñarme dentro de una aula. Ella me enseñó cómo llenar el libro de registro, pasar notas, hacer calificaciones, revisar exámenes del libro SMATE. Y luego ella me decía que todo lo que yo tenía que hacer dentro del aula. Mi experiencia más hermosa fue cuando ya tuve contacto con los padres de familia. Ella me dijo que ensayara. A las alumnas comencé ensayándolas y conocimos las habilidades y las destrezas. Una palabra de John Dewey es: el punto de partida de toda actividad es el aprendizaje. Aprendiendo, haciendo. Observar es percibir el aprendizaje dentro del aula. La observación no solo es ver, sino también hablar y escuchar. Considero la calidad educativa como el objetivo principal de nuestro trabajo y nos podemos preguntar ¿cómo se alcanza en la práctica? Y como respuesta a esta cuestión se encuentra justamente en el título de mi práctica 1, que es la observación institucional, la cual considero importantísima durante toda la carrera profesional docente. La observación nos aporta evidencia sobre lo que ocurre en clase, nos sirve para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mejorar y desarrollar nuestras competencias docentes, guiar nuestras acciones y las del alumnado. A través de mi práctica docente 1 pude percibir que existen muchas maneras y técnicas para observar, pero no consiste solamente en ver, sino también en hablar y escuchar. La observación incluye conocer los gustos y preferencias de los estudiantes, así como mantener una atención activa dentro del aula. De este modo podremos tener una visión global muy enriquecedora que nos ayudará a comprender a nuestros alumnos y a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
práctica 1 que se llevó a cabo en el año 2019 la estuve realizando en sexto grado. Durante todo el ciclo de mi práctica docente fue muy activa, ya que mi tutora me involucró mucho con las alumnas y la materia que ella impartía en segundo ciclo de educación básica. Aprendí mucho de cómo se trabaja en la materia de matemática, aunque había algunos inconvenientes, siempre fue de éxito el aprendizaje tanto mío como de las alumnas con las que yo compartía las clases. El grupo con el que estuve ese año fue muy numeroso. El reto más grande fue a mitad de mi práctica 1, ya que mi tutora tuvo un problema de salud y tuvo que ausentarse por varias semanas. Y a pesar de que se tuvieron algunos inconvenientes, puedo decir que durante las semanas que estuve sola con las alumnas, tomé protagonismo con el grupo, ya que estuve al frente de las actividades que se realizaron durante todo ese tiempo. Y así también del proceso de enseñanza y aprendizaje de ellas y de todo el grupo en general. Mi práctica docente 2 titulada Asistencia al Docente fue un ambiente totalmente diferente. El cambio de grado fue crucial para el inicio de un nuevo reto. Cada grupo tiene una personalidad propia. Descifrarla, entenderla y actuar, en consecuencia, es todo un desafío. El alumno necesita y requiere límites, disciplina y libertad, lo cual parece sencillo a nivel de descripción, pero no de acción. El reto que traía esta nueva práctica no solo era el cambio de grado y las nuevas experiencias, sino también continuar con nuestra práctica a pesar de las adversidades que traía la pandemia por COVID-19. La educación continuó y nosotros debíamos adecuarnos a los nuevos retos en tiempos difíciles. Optamos por utilizar la plataforma más accesible para todos, ya que es una escuela pública y no podemos exigirle más a los padres de familia. Con ayuda de mi tutora pudimos llevar la educación más allá de los límites que podíamos tener y que quizás nunca nos imaginamos llegar. Trabajé la práctica 2 con seño Ángela Morán, de primer grado B. Con esta maestra me presentó ante los alumnos y trabajamos muy hermoso con ella, porque empezamos a enseñarle a las niñas los números. La dificultad más grande que tuvimos fue que estuvimos poco tiempo en la escuela debido a la pandemia que nos tocó fuertemente mundialmente también. Hicimos una plataforma para buscar a las alumnas, ya que las clases nosotros llegamos hasta el 11 de marzo. Pero nos basamos en esas palabras que decía Pablo Freire: la educación está al servicio del ser humano y el ser humano debe tomar conciencia. Nosotros tomamos conciencia y buscamos a las alumnas para reintegrarlos a la plataforma de WhatsApp, para continuar con las guías y con las clases. Práctica 2, asistencia al docente. Desde un principio se presentó una pequeña dificultad en la que la maestra Elsa Verena Alvarado de Arévalo manifestaba de que no necesitaba un practicante porque ella tenía apoyo en su salón, pero de igual forma, como no había otro profesor, me asignaron a ese salón. Al principio todo fue bien bonito, la experiencia fue excelente, pues la docente me asignó, me dejó llenar el libro de registro con todo lo que conlleva y me fue explicando paso a paso, y yo era la encargada de pasar la asistencia. El problema fue a la hora de la pandemia, porque tuvimos dificultad para comunicarnos y no se me delegaba mucho trabajo y yo no estaba adquiriendo mucho conocimiento. Lo que cambió después de que yo me puse a sus órdenes y ella me empezó a delegar más trabajo. Fue una bonita experiencia la que pasé al final. Segunda práctica cambié tanto de grado como de tutora, puesto que en esa institución se realiza esa dinámica para aprender a trabajar de una manera distinta. En esta práctica se tuvieron varios imprevistos, ya que debido a la situación en la que se estaba pasando a nivel nacional, se tuvo que cambiar la manera de trabajar con las alumnas. Estuve ayudando a la profesora con la materia de matemática. Durante toda la práctica 2 llevé a cabo el mismo mecanismo de las clases, ya que ella sabía cómo y de qué manera hacer llegar el aprendizaje de las niñas. Fue un poco complicado por las circunstancias distintas de cada una de ellas, pero gracias a eso también pude observar que el proceso de aprendizaje de cada una es muy diferente. Es importante también recalcar que en ambas prácticas se me ha asignado la misma materia para impartir, pero el trabajo que se ha ido realizando en ambas prácticas ha sido muy distinto. De la práctica 1 a la práctica 2 existieron una serie de cambios drásticos, desde el cambio de tutor hasta el cambio de modalidad de desarrollar las clases, este último sin duda alguna el más impactante. Usando redes sociales como WhatsApp y correos electrónicos para revisar tareas
de las cuales soy el responsable de la materia de matemáticas. Y dada esta nueva modalidad de enseñar, traigo un fragmento a mención de un documento que habla sobre la formación docente del autor Igor Rodríguez Vite, que dice: muchos docentes se angustian por tener que incorporar las TIC en el aula, pero este proceso ya no puede dar marcha atrás, ya que se debe de enfrentar para ir evolucionando a los cambios constantes a los cuales nos enfrentamos en la educación. Y los docentes somos, sin duda alguna, los responsables de orientar y de guiar a cada alumno en este proceso. Este texto hoy más que nunca se contextualiza en todos los niveles educativos, desde parvularia hasta educación superior. En mi práctica docente 2 se me asignó a quinto grado A con el tutor José Israel Juárez Hernández. Lo que esperaba de esta práctica no difiere mucho de lo que hice. Sin embargo, es importante mencionar que a la mitad de esta experiencia se presentó la pandemia de COVID-19, por lo que el trabajo presencial que realizaba en el aula se trasladó de manera virtual. A finales de junio, a mi tutor se le practicó una operación en los ojos y debía de guardar reposo total 30 días después de la operación, por lo que se acordó con la directora del centro escolar que yo me haría cargo de las materias que mi tutor impartía durante su incapacidad, que corresponden a las materias de lenguaje en cuarto A, cuarto B y quinto A, y estudios sociales en quinto A. Así se me proporcionó el horario de clases y se me agregó a los grupos de WhatsApp donde se encontraban los alumnos y los padres de familia de estos grados. En este tiempo también el Ministerio de Educación pidió a cada docente responsable o a cada guía llenar una encuesta por alumna para conocer la realidad socioeconómica de cada una de ellas, por la que fui la encargada de recibir toda esa información y procesarla junto a la subdirectora. En mi práctica 3, aplicación de currículo, las cosas no cambiaron mucho. La pandemia seguía y por consiguiente también siguieron las clases por medio de WhatsApp. Me mantuve en el grado asignado en la práctica 2 y mi objetivo principal esta vez era que las experiencias formativas también llegaran a través de una clase virtual. Admito que la formación de mi tutora fue de gran ayuda para mí. Su transmisión de conocimiento y experiencias ha sido una base importante para la planificación y realización de mis clases. No voy a negar que fue un poco difícil, ya que eran alumnos de 6 y 7 años. Y en este caso ya tenía una materia asignada, lo que significaba que debía realizar los recursos a utilizar de forma dinámica, creativa y flexible, siempre tomando en cuenta las capacidades, habilidades y actitudes de las alumnas. Afortunadamente tuve la oportunidad de conocerlas mejor en la práctica 2. Aunque tuvimos poco tiempo de la escuela presencial, considero fue tiempo suficiente para tomarlo como punto de partida. Cada día de clases ha sido una experiencia más para mi camino como futura docente. Desde la planificación de las clases hasta la revisión de tareas o actividades evaluadas, es un aprendizaje nuevo y un nuevo reto que debo cumplir. Aplicación al currículo. Aquí es donde aplico lo que he aprendido en las otras dos prácticas. Siempre estoy trabajando con Señor Ángela. La materia que elegí es Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Gracias a esta materia tengo una gran comunicación con los padres de familia y los alumnos. Usamos la plataforma de WhatsApp, donde yo les envío videos, audios y imágenes. Trabajo de esta manera con los alumnos. Les envío la fecha y el tema. Luego trabajo con mi cuaderno. Aquí es donde hago los guiones de clase. Trabajo de esta manera. Les envío la fecha, escribo la semana y la fase. Así trabajo con ellos. Gracias a la plataforma de WhatsApp nosotros tenemos una gran comunicación con los alumnos. Ellas responden a los videos y a los audios que nosotros les mandamos. Palabras claves que encontré de Neresi. Neresi decía: el estudio es el conjunto de los recursos y técnicas que tiene por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno para llevarlo a un estado de madurez que permita alcanzar la realidad. Hablaré acerca de la práctica número 3, aplicación de currículo. Esto se dio vía en línea porque debido a la pandemia no se pudo presentar de forma presencial ni tanto docente, practicante ni alumno. Entonces, la materia que se me asignó fue estudios sociales. Con la ayuda de la docente, yo les mandé unas actividades que las niñas deben presentar y cada semana yo les voy mandando las clases a las niñas. Se me asignó el día viernes para que yo pueda darles esa clase y para que ellos puedan enviarme la resolución de esas actividades.
En segundo grado nos está resolviendo las guías que manda el MINER, sino solamente las actividades que el docente les asigna. Así que en esa parte yo estoy adquiriendo los conocimientos a través de la docente, directamente de la docente, quien me guía y me apoya para desarrollar bien el currículo. Práctica 3, que es la que estoy realizando en este momento, me quedé en el mismo grado que en la práctica 2, que es tercer grado, y por ende con la misma tutora, con la diferencia que en esta ocasión se me asignó más responsabilidad. Es muy difícil la situación de poder impartir las clases y de poder realizar las evaluaciones, puesto que no todos los responsables de los alumnos están en la misma sintonía, y así también ellos. Entonces la mitad del grupo se ha ausentado de las clases y de todo lo demás de la escuela, y también de la materia de matemáticas, que es a la que yo estoy a cargo. Espero que al final del año escolar no sean muchas las complicaciones que se vayan a tener y también que el aprendizaje sea significativo para ellos. Aunque parece una continuidad de la práctica 2, en la práctica 3 la carga se hizo más pesada. Además de traer el control de notas de la materia de matemáticas desde la segunda práctica, hoy también soy el responsable de desarrollar la materia de estudios sociales. Esta materia la desarrollo con las guías que proporciona el MINER, indicaciones de mi tutora, y en horarios de lunes a jueves a partir de las 11:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Además, continúo con la revisión de las tareas de matemática de cuarto A, cuarto B y quinto A y las de estudios sociales de cuarto A, siguiendo siempre con la idea de Vite, que decía que el docente era el encargado de guiar al alumno para estos nuevos cambios. Puedo decirlo que así ha sido. Se ha orientado a cada alumno a la utilización de las redes sociales para que hoy sea nuestro salón de clases, nuestra escuela, y también se aprendió a usar nuevas herramientas para que la educación no se detuviera. La práctica docente 3 es la práctica que estoy desarrollando actualmente y he continuado con el mismo grado y el mismo tutor de la práctica 2. Se me asignó la materia de estudios sociales y me he basado en las guías que el Ministerio de Educación publica semanalmente en su página web. Desarrollo las clases de estudios sociales los días lunes, martes y jueves de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía por el grupo de WhatsApp de quinto grado A. Me auxilio de audios para desarrollar las clases y trato de reforzar los temas con los videos que la misma guía propone e incluso he elaborado unos cuantos para que el tema sea más comprensible. Al inicio de la pandemia, quinto grado A contaba con 30 alumnas, de las cuales actualmente 28 de ellas están trabajando de manera virtual. Una alumna está trabajando por medio de guías físicas y se reciben de la misma manera, y lastimosamente una de ellas, una alumna, se retiró por la falta de acceso a internet debido al lugar donde ella reside y por la situación económica actual. Ante la situación que se plantea en la universidad y lo que los centros educativos exigen a cada practicante, solo me hace reflexionar en lo completamente alejados que está la universidad de las instituciones que nos reciben. Es decir, ya que existen convenios con escuelas, no estaría mal que cada licenciado encargado de cada práctica dentro de la universidad se reuniera con los directores para hacerles de su conocimiento el papel que va a desempeñar cada practicante dentro de sus instituciones. De manera general, puedo hacer mención por mi experiencia que lo que aprendí en cada una de las prácticas es completamente diferente a lo que se planteaba en cada carta de presentación. Pero esto no significa que sea malo, para nada. Esto nos prepara mucho más para la realidad educativa que se está desarrollando hoy en día en nuestras escuelas de nuestro país. Una crítica y una recomendación a las prácticas que he cursado. Creo que no se estaba preparado como Ministerio de Educación, ni docentes, practicantes, ni alumnos para afrontar esta situación de pandemia. En primer lugar, yo iba muy temerosa desde la práctica 1 porque no me sentía verdaderamente preparada para ir a enfrentarme con esa realidad, pues en todos mis años de haber estudiado en la universidad nunca me prepararon verdaderamente para ir a una escuela. También la recomendación es que los docentes desde el inicio de la carrera
nos vayan preparando para la realidad que vamos a ir a enfrentar durante nuestras prácticas, porque si no vamos a ir bien perdidos y temerosos a fallar en la hora de la práctica. También que se dé una, capacitación en el área de tecnología. Mi propuesta para las prácticas venideras incluye tanto a la Universidad de El Salvador como a los centros escolares públicos. Esta consiste en incluir en asignaturas como software, que es una materia clave para el manejo de la tecnología, el estudio y el dominio de plataformas educativas como Google Classroom, Schoology, Nomia, que son plataformas a las que se han querido recurrir como respuesta a la suspensión de clases presenciales. Claro, esta propuesta también tiene que ir de la mano con las escuelas, quienes también deberían de incluirla en la materia de computación, ya que los futuros docentes y los alumnos deben ser capaces de dominarlas para virtualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solo en una situación como la que estamos viviendo actualmente por la pandemia de COVID-19, sino que también su introducción sea de forma permanente en la educación salvadoreña. Críticas de poder cambiar algunos procesos de las prácticas docentes dentro de la institución siempre se van a hacer presentes, ya que hay muchos vacíos en los cuales se debe de trabajar, como por ejemplo la falta de autoridad de algunos docentes, también el desempeño y el trabajo poco dinámico de los mismos. Aparte de ello, que no se le da la libre cátedra a los practicantes, y eso debe de hacerse presente, puesto que no todos tenemos la misma manera de llevar a cabo el trabajo. Eso claro que no es en todos los maestros de la institución, pero en lo personal creo fielmente en que se debe de hacer consideración en implementar metodologías y técnicas diferentes y no hacer lo mismo siempre, ya que eso puede ayudar a que el aprendizaje en las alumnas incremente aún más. Es obvio que no todo va a cambiar de la noche a la mañana, ya que cada año las características de los grupos son diferentes. Por ende, las necesidades tienden a cambiar y cada vez se van a necesitar más opciones para poder cambiar el proceso de educación para un futuro mejor. Cuando se piensa en lo ideal, se hace referencia a un estado de perfección al que se aspira a llegar. En este caso, lo que buscamos es una educación de calidad. La realidad es que en la actualidad la mayoría de docentes no practican métodos de enseñanza provechosos para el alumnado. El docente es guía en el aprendizaje de la niñez y debe comprometerse en mejorar cada día. La evaluación ha pasado a ser considerada únicamente como el proceso de medición y se limita a asignar un valor cuantitativo al quehacer educativo de los estudiantes, privando el desarrollo de competencias y el alcance de objetivos didácticos que en la mayoría de ocasiones ni el docente mismo conoce. Lo ideal sería que toda aquella persona que decide formar parte del sistema educativo desde su formación como profesional conozca, identifique, asimile y finalmente ponga en práctica los conocimientos acerca de los tipos y la finalidad de la evaluación para poder desarrollar un proceso encaminado hacia la mejora de ambientes, prácticas y metodologías de enseñanza-aprendizaje. Crítica de la práctica 1, práctica 2, práctica 3. Práctica 1, la falta de comunicación con la docente, que como tuvimos falta de comunicación, entonces nos enfocamos más con las materias a impartir mejor las clases. Práctica 2. Ella me está corrigiendo los errores para salir excelente. En la práctica 3. La crítica es que los padres de familia no conocían bien mi nombre. Entonces ella me pidió que colocara mi nombre y yo en el sticker para que me conocieran. Solución para las prácticas venideras. Colaborar siempre con la maestra. No mezclar los problemas de casa a la escuela. Ser puntual, que es lo más importante, ser puntual en la escuela. Propuesta: estar pendiente de los alumnos en las horas de receso y procurar no dejarlos solos en el salón de clases por mucho tiempo para evitar algún percance.